Hola mis amigos de YouTube. ¿Listos para un nuevo video? Y vamos a comenzar, ¡vénganse! Para esta receta vamos a ocupar una coliflor, tomate, limones, chile serrano o jalapeño, cebolla morada, pepino, cilantro, aguacate y sal. Lo primero que vamos a hacer es llevar toda la verdura a lavar. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra coliflor es cortar la parte de abajo. Se ayudan con el cuchillo. Le van a quitar toda esa parte de aquí abajo y vamos a ir sacando los bracitos de la coliflor. Y ya que saquen todos los bracitos, los vamos a llevar a lavar súper bien. En una olla vamos a poner agua caliente. Lo vamos a hacer al vapor, así que le voy a poner la parte de arriba. Ponemos la coliflor. Y la vamos a dejar hervir por unos 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos, miren, ya están bien cociditos, los voy a quitar de aquí para que se enfríen. Mientras que tenemos la coliflor enfriando, vamos a picar la verdura. Voy a empezar con los tomates y pues todo lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Y pues aquí de verdura ustedes le van a poner al gusto. Le pueden poner 2 a 3 tomates, también de pepinos le pueden poner 1 o 2. Ya sería el gusto que tanto le quieran poner de cada cosa. Y si no quieren que pique nada, pues no le ponen el chile. Al pepino, si gustan, le pueden quitar la cascarita. Yo se la voy a dejar, solamente si le voy a quitar las semillas de aquí en medio. Ya estamos en lo último. Ya que picamos toda la verdura, ahora vamos a picar nuestra coliflor. Así bien chiquitita. Está bien blandita, pues se pica súper fácil. Ya está bien picadita, vamos a agregarla aquí con todo lo demás. Vamos a ponerle sal, aquí le van a poner, pues ya saben que la sal al gusto. Le ponen poquita y luego la prueban y luego le ponen más y así. Vamos a mezclar. Y ya aquí que están mezclando, ustedes pueden mirar si creen que le hace falta un poquito más de pepino o le quieren poner más tomate. Aquí el chiste es que se mire muchos colores para que se mire bien llamativa y bien sabrosa. Y ya por último le vamos a poner el jugo de limón. El limón también le pueden poner al gusto, le pueden poner 2, 3. Yo le voy a poner 3. Ok, amigos, esto ya está listo. Vamos a probar con unas buenas tostadas. Vamos a armar las tostadas. Ustedes aquí en la parte de abajo le pueden poner mayonesa si gustan, o crema. Yo así. Unas rebanaditas de aguacate. Y en la parte de arriba también le pueden poner un poquito de salsa Valentina si gustan, para que pique más. Ya llegó el momento de probar esta tostada de ceviche. Vegetariano. Ah, eso. Vegetariano. Está muy rica. ¡Chócala! Chócala. Ahí va. Muérdanle también ustedes. Y para adentro. Para adentro. Es como que estás comiendo ceviche de verdad, pero no es de verdad. Bueno, sí es de verdad. Es de coliflor, pero o sea, no está muy rico, ¿sabes? Como estuvieras comiendo ceviche, así un ceviche de camarón o algo así, está bien refrescante. Está pero riquísimo. Y yo que no soy vegetariano, ¿cómo dice? Vegetariano. Sí, yo no soy así, yo soy puro carnívoro. Hoy le tocó comer ceviche de coliflor. Very delicious, ¿verdad que sí? Very delicious. Amigos, pues llegamos al final de este video. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas y que la campanita, danos muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas de puro marranés. Y adiós. Bueno, de vez en cuando saludables, ¿eh? Porque no digan, se lo comen con una cocota bien fría. Aprovechen esta receta que está muy rica, pues se refresquen con esta calor. Sí. Y adiós.